Hola, bienvenidos al Ministerio Evangelístico Misión Pablo, la sección llamada ¿Qué dice la Biblia?, transmitido también por Sendas Online. Dios les bendiga. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Espero que la estén pasando muy bien. Que el Señor Dios Todopoderoso los esté bendiciendo. Para mí es un privilegio, un honor estar nuevamente con ustedes a través de Sendas Online, a través de Facebook, YouTube, donde quiera que usted esté mirando o escuchando esta meditación, esta pequeña enseñanza de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de un tema que personalmente me gusta mucho: el espíritu de Caleb. Vamos a hablar acerca del espíritu de Caleb y quiero invitarles a que hablemos la palabra del Señor en Josué 14, del versículo 6 al 14. Josué 14, del 6 al 14. Voy a darles un momentito ahí para que tengan tiempo mientras que usted busca su Biblia y busca esta palabra. Igual voy a leerla para ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad, por el privilegio de estar nuevamente a través de esa transmisión, a través de las ondas radiales, a través del internet de Sendas Online, a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. Oh Padre poderoso, gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que van a escuchar, van a sacar el tiempito o el tiempo para escuchar esta enseñanza. Que tu palabra sea edificante, que tu palabra no vuelva vacía, conforme ella misma dice, que pasarán los cielos y la tierra, mas tu palabra no pasará. Señor, no soy yo, sino es tu palabra la que llegará a cada corazón de cada persona que nos está mirando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice Josué 14, 6 al 14. Leo para ustedes. Estoy usando la Nueva Reina Valera, versión 2000. Dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años, aquí está hablando Josué, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer esta tierra, y yo leí la noticia como lo sentí en mi corazón. Entonces Moisés juró diciendo: la tierra que oyó tus pies, o la tierra que pisó tus pies, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto en integridad o con integridad seguiste al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde que habló esta palabra a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, tal es ahora, tanto para ir a la guerra como para volver. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y hay grandes y fuertes ciudades. Estando el Señor conmigo, los echaré, como él lo ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Hebrón por herencia. Desde entonces Hebrón ha sido de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, en herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes. Ok, amén. Hasta ahí lo dejamos. Aquí estamos escuchando, acabamos de escuchar la historia de Caleb. Cuando ustedes, no sé si recuerdan, si no les hago una pequeña reseña. Cuando Moisés salió de Egipto y Dios les prometió la tierra de Canaán, hay un momento en que Moisés manda 12 espías a mirar la tierra. Pero resulta que esos 12 espías, tomados de los príncipes de Israel, solamente 2 dijeron que era fácil, no porque confiaban en sus fuerzas, sino porque confiaban en Dios y que Dios les iba a dar esa tierra. Pero los otros 10 dijeron que no, que eran gigantes,
que no podían entrar ahí, que ellos se veían como langostas a la par de ellos y que no podrían conquistar la tierra. Por eso la Biblia menciona que Josué y Caleb eran de otro espíritu. Y entonces, como desairaron al pueblo, el resto, por eso es que el pueblo israelí queda dando vueltas y vueltas en el desierto, hasta que esa generación toda murió. Los únicos que pudieron entrar de esa generación a la tierra prometida y tomarla fue Josué y Caleb. Yo quiero hablarles entonces del espíritu de Caleb, porque hay muchas cosas que queremos tomar y vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible porque sabemos que el tiempo nos apremia, pero queremos tocar varias cosas acerca de ese espíritu de Caleb. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. En 1 Corintios 11 nos habla, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Obviamente las escrituras hacen una diferencia entre el espíritu del hombre y el Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos hablando de un espíritu diferente. Una cosa es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que pertenece a la Trinidad, que es el Consolador, el que dice la Biblia que Jesús cuando iba a la ascensión dijo, es necesario que yo me vaya para que llegue a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es muy diferente el espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Muchas veces cuando la Biblia habla del espíritu del hombre, se refiere a su actitud, a su estado de ánimo. Pablo le dijo a Timoteo, un momento que le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos espíritu. Un espíritu ahora está en nosotros. Dice en el caso de Pablo que le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, Dios nos ha dado un espíritu diferente, igual que Josué y Caleb, pero está en nosotros desarrollar ese espíritu diferente. Si hay un espíritu que todo cristiano debería tratar de imitar, es el espíritu que tuvo Caleb. Y me llama la atención de Caleb, que más adelante vamos a retocarlo más, pero a sus 85 años, con todo su vigor, con toda su fuerza, y recordaba la promesa que Dios le había dado a través de Moisés, y él dijo, yo subiré y tomaré la promesa que Dios me había dado a sus 85 años. Yo me imagino, de verdad, en realidad usted ve ya una persona después de los 75 años, cuesta verlos usted ya tan vigorosos. Caleb a los 85 años y estaba dispuesto a irse a la guerra. Y ahora, si usted lee las escrituras, este no es el tema de ahora, pero si usted lee las escrituras, esa tierra estaba llena de gigantes, y no era que ellos lo veían como gigantes, es que en realidad estaba llena de gigantes, personas demasiado grandes, el estilo Goliat, estilo todas esas personas, eran gigantes los que tenían. No es la enseñanza de hoy, pero por eso es una pequeña reseña de que por qué ellos tuvieron miedo, y decía que se veían como langostas, que se veían pequeños comparados con estas personas, porque en realidad eran gigantes. Y aún así Caleb tiene ese otro espíritu, o ese espíritu de que dice que él va a subir y va a luchar y va a tomar la promesa que Dios le había dado. Un espíritu de cumplir aunque otros no lo hagan. Ese es el espíritu que tenía Caleb. Un espíritu de cumplir aunque otros no lo hagan. Es el espíritu que tenemos que imitar nosotros. Josué 14, 7, 8 dice, yo era de edad de 40 años. Aquí está hablando Caleb. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, quien él sentía en su corazón, aunque él miraba gigantes, él decía, no, nosotros lo destruiremos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Caleb sí sabía quién era el que estaba de su lado. Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Vea el espíritu de Caleb. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, aunque mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, yo no. Yo cumplí
siguiendo a Jehová mi Dios. Ese es el espíritu de Caleb. Es el espíritu que usted y yo hoy debemos de imitar y tener ese espíritu. Otro espíritu que la Biblia llama, en el caso de Josué y Caleb dijo que tenían otro espíritu, o el caso que acaba de hablar Pablo, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Hoy en día vivimos en tiempos, en medio de la generación que demanda mucho sus derechos, porque todos son derechos, y ahora estamos viviendo el tiempo de que todos tienen derecho, y tus derechos y mi derecho, y que todos tenemos derecho a esto y al otro, pero le huyen a los deberes. Nadie quiere tener compromisos, nadie quiere cumplir sus deberes, nadie quiere, que Dios nos ayude a tener un espíritu de cumplir con nuestros deberes. Es necesario tener un espíritu también para cumplir con nuestros deberes. Creo que esa actitud es la que más hace falta en nuestros hogares y en nuestros ministerios. En Estados Unidos, cuando se menciona la generación que vivió durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, típicamente se les llama The Great Generation, o sea, la generación más grande de todas. Quizás porque las características más sobresalientes de esa generación fueron su esfuerzo, sacrificio y valor. Por eso es que se les llama así. Esta generación marcó la historia, igual que Josué y Caleb marcaron la historia, porque era una generación de otro espíritu. Había características en su espíritu que los hicieron sobresalir al resto de las generaciones o al resto de las personas. Y eso es lo que, amigo, usted que me escucha, yo quiero que usted aprenda hoy, que debemos ser de otro espíritu, ser un buen cristiano, un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, un buen miembro de tu iglesia, fiel, constante, esforzado, valiente, que cumple con su deber siempre. Ese era el espíritu de Caleb, y ese es el espíritu que más necesitamos en nuestras iglesias el día de hoy, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, que no teman ser cristianos comprometidos, fieles, que se paran por lo que es correcto y sirven a Dios aunque otros no lo estén haciendo. Un espíritu de confiar en las promesas de Dios. Josué 14, 9, 10 al 12 dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora hoy soy de edad de 85 años. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. A Caleb no se le había olvidado la promesa que Dios le había hecho por boca de Moisés, a pesar de que había ya pasado 45 años. ¡Qué fe la de Caleb! La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que en el otro espíritu, en el espíritu de Caleb, había fe. Y leemos la Biblia que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerque a Dios. Al que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 11:6 y en Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mientras tengamos fe, seguiremos adelante, viviendo, sirviendo y obedeciendo. Pero el momento en que flaqueemos nuestra fe, comenzaremos a retroceder. Qué importante es alimentar nuestra fe diariamente. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice un himno muy conocido: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles en ellas, para siempre confiaré. Ok, entonces vemos que el espíritu de Caleb era un espíritu también alimentado por la fe. Y tercer paso que quiero tocar, o tercera reseña que quiero mencionar, es del espíritu de Caleb, es un espíritu de conquista.
O sea, un espíritu de visión, de vencedor, de valor. Pablo dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Caleb estaba convencido en su corazón, no solo que sino que le daría las fuerzas para conquistar este monte. Josué 14, 11, 14 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Sí, habían pasado 45 años, tenía 85. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoneo, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoneo, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La Biblia promete al Hijo de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, perdón, no temas, yo te ayudo. Versículo 13. Conclusión que quiero llegar en este momento: ¿qué monte hay en nuestras vidas que necesitamos conquistar? ¿Qué tierra queda aún por poseer? Josué 13:1 dice: quizás es un vicio, un mal hábito, una fortaleza que necesite ser derribada, conquistada. Quizás es un sueño, una meta por alcanzar. Quizás es un ministerio que necesitas ser avivado. Si somos fieles en cumplir con nosotros, con nuestros deberes, si amamos al Señor y confiamos en sus promesas, si tenemos visión para hacer algo grande para el Señor y un espíritu de valor y de poder, nada hay imposible de conquistar. La pregunta es: ¿qué espíritu hay en nosotros? ¿Cómo está nuestra actitud, nuestro ánimo? Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Muchas veces no alcanzamos nuestras metas y nos damos por vencidos, nos desanimamos porque no tenemos el espíritu correcto, porque hay algo que no está bien en nuestro espíritu. Proverbios 6:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Algo bien importante a reconocer como cristianos es: nuestro espíritu debe estar de acuerdo o en armonía con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si no lo está, nosotros somos los que estamos mal, no el Espíritu de Dios. Algo hay que cambiar, algo hay que arreglar. Romanos 8, 13, 14, 16 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, y si anda conforme al Espíritu y no según los deseos de su propia carne, el Espíritu Santo guiará cada una de sus decisiones conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a tener un espíritu como el de Caleb, de cumplir y confiar y de conquistar. Nada es imposible para Dios. ¿Qué espíritu hay en usted? Ahí se lo dejo. ¿Qué espíritu hay en usted? Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.